Dios los bendiga, mis hermanos del grupo Palabra de Vida. Bendito Señor, hoy es un día muy hermoso. Siempre le pregunto al Padre, Padre, ¿qué voy a predicarle? ¿Qué palabra les voy a llevar a mis hermanos? ¿Verdad? Y hay veces que me empiezo a sentir frustrado porque en verdad les voy a confesar, hermanos. Les voy a confesar esto. En verdad hay veces que el día de ayer no sé qué voy a predicar en la noche y me encuentro con esta batalla hincado, Señor, ¿qué voy a predicar, por favor? Y le hago berrinche a veces, como un hijo le hace berrinche al papá, ¿verdad? Si no vas a hablar tú, yo no voy a hablar y no voy a dar palabra en el grupo, ¿verdad? Porque si tú no vienes a mi corazón y me dices qué hablar, yo me voy a quedar callado. Y las batallas empiezan desde un día antes. Es más, les voy a confesar esto también. El día de hoy, hace, no sé, ahorita son las 10:29. Hace media hora, a las 10 de la mañana, yo no sabía qué predicar. Y me puse a orar fervientemente y le dije, Padre, dame algo, ya es tarde y no tengo que predicarle a los hermanos. Amén. Aquí nos encontramos entonces, bendito sea el Señor. Vino a mi cabeza esta predicación, ¿verdad? Muchas veces queremos predicar nosotros algo, ¿verdad? Tenemos el deseo de predicar algo, pero no es lo que Dios quiere que prediquemos. Entonces nosotros como hijos obedientes, ¿verdad? Sometidos y reconociendo que la única que salva la vida y la única que libera es la palabra de Dios, no la palabra del hombre, hermano y hermana. Me da mucho gusto en este momento y me siento gozoso porque ha llegado palabra de predicar, ¿verdad? Nosotros somos una iglesia organizada, hermanos, hermanas. Nosotros somos una iglesia que es guiada por el Espíritu Santo, hermanos y hermanas. Créanme, hermanos, que la iglesia de antaño, la iglesia cuando en el día del Pentecostés, cuando estos apóstoles predicaban la palabra de nuestro Señor Jesucristo, era una iglesia genuina, ¿verdad? Estaban estos testigos, ¿verdad? Llevando la palabra de Jesús, estos que convivieron con él, excepto Pablo. Pablo no lo vio físicamente, pero lo vio espiritualmente. Entonces, ¿dónde está esa iglesia? ¿Dónde quedó esa palabra? ¿Dónde quedó ese fervor, ese amor, esa entrega, esa vocación? ¿Dónde está, hermano? No está allá, aquí está, aquí la tenemos nosotros. Solamente hay que aferrarnos y hay que abrazarla como lo hizo Jacob. Hay que abrazar la iglesia, la bendición está ahí, hay que aferrarnos a la vida eterna, hermano, hermana. Amén. Fíjense, es muy difícil la situación aquí en la cárcel. Es muy duro el camino aquí porque tenemos que lidiar, ¿verdad? Con muchos espíritus, muchas potestades invisibles. No les voy a decir personas, ¿verdad? Porque nosotros no vemos carne ni sangre, sino vemos las cosas invisibles. Tenemos que lidiar con muchos espíritus que traen estas personas, ¿verdad? Que vaya, hermano, hermana, es muy difícil, hay muchas batallas, cuando la justicia está dentro de ti, es inevitable que cuando se manifiesta la injusticia, ¿verdad? Llegue a ti una emoción de celo o de incomodidad. Es tan triste, tener que lidiar con estas injusticias dentro de este lugar. Pero de esto siempre aprendemos, hermanos. Siempre aprendemos a esperar en Jehová. Porque nosotros no debemos hacer nada por nuestras propias manos. Ayer estaba leyendo esta parte de Absalón, en donde la rebelión parecía ser presentada ante David por profecía divina. Absalón vino y conspiró en contra de David, del rey, con carros de fuego, con carros de guerra, carros llenos de soldados, ¿verdad? Un ejército. Créame, hermanos,
que nosotros no necesitamos armas, nosotros no necesitamos soldados, nosotros no necesitamos, de hecho, levantar ni una sola mano. La verdad intimida al enemigo, porque el enemigo la reconoce. Cuando usted lleva la verdad y empieza a tener problemas a su alrededor, ¿por qué hay problemas, hermanos? Les pregunto, ¿por qué hay problemas? Porque el enemigo se siente combatido con la verdad, porque recuerden, la naturaleza del enemigo es mentira y la naturaleza del cristiano es la verdad. Entonces usted está mostrando un arma poderosa, ¿verdad? Y el enemigo muestra otra arma poderosa, mas no victoriosa, y nunca prevalecerá, que es la mentira. Cuando usted saca la espada de la verdad, ¿verdad? No hay arma que pueda vencerla. Si viene con un fundamento de mentira, tarde o temprano, será derribada, hermano, hermana. Entonces, el día de hoy les confieso esto, ¿verdad? No tenía yo que predicarles, y hasta hace un momento le pedí al Padre, Señor, dame la predicación, porque me siento mal. Yo, si no llevo palabra al grupo, no me siento como una razón de ser aquí en este planeta, porque estas son mis ovejas. Este es mi rebaño, el que tú me diste, Señor. Entonces, si me pusiste al frente de este rebaño, entonces dame palabra para guiar a este rebaño y alimentar este rebaño, Señor. Si no voy a tener tu palabra, Señor, quítame de este rebaño, le digo. Llévame, Señor, llévame a tu presencia, porque yo, si no estoy trabajando para ti, no tengo deseos de vivir en este mundo, Señor. Entonces, esta es el Calvario, hermanos. Este es el sacrificio. Nada se debe de convertir tan gran deseo en tu corazón en este planeta que no sea hacer la voluntad del Padre. Nada ni nadie debe de tener prioridad en este planeta que no sea la voluntad de Dios. Porque si yo vivo para mí, dejo de vivir para Dios. Y si dejo de vivir para Dios, mi vida no tiene sentido. Porque Pedro dijo, ¿a dónde iremos, Señor, si tú nos das palabra de vida? Cuando nosotros caminamos por nuestra propia cuenta, vamos en un momento aparentemente feliz, una paz mundana. Pero cuando volteamos hacia atrás nos damos cuenta de que nos hemos desviado del camino, ¿verdad? Decimos, ¿qué está pasando? Tengo paz, pero yo sé y reconozco que me he alejado de Dios. ¿Qué hago para poder regresar al Dios? Hay que volver a la palabra, hermanos. Ahí está la brújula que nos dirige hacia nuestro destino eterno, al único norte que debemos de perseguir. Amén. Vamos a hacer una oración, hermanos y hermanas, en el nombre de Jesús. Padre Santísimo, te damos las gracias, Señor, por este día. Te damos las gracias, Señor, por llenarnos de tu Espíritu Santo para poder predicar tu palabra, Señor, a las naciones, Señor. Tú sabes, Santo Padre, lo que hay en nuestros corazones, Señor. Y si hay corrupción, manda el látigo de celo, manda a nuestro Señor Jesucristo y que derribe estas mesas, que las voltee como lo hizo en el templo aquel tiempo, Señor, cuando volteó las mesas en el templo, Santo Padre. Hoy nos encontramos ante tu presencia, tratando de ser lo más humilde que podamos, Señor. Nosotros sabemos, Señor, que no merecemos esta salvación. Si la tenemos es por el sacrificio en la cruz, Señor. Porque nosotros reconocemos qué tan pecadores somos, Santo Padre. Nosotros sabemos, Señor, que muchas veces, Santo Padre,
nos vamos a otros caminos experimentando, Señor, como estas ovejas que experimentan otras rutas nuevas, Señor. Pero aquí estamos, Señor, tarde o temprano. Aquí estamos ante ti, Señor, pidiéndote perdón por nuestras faltas, pidiéndote perdón, Señor, por estas cosas negativas que a veces vienen a nuestros corazones, Señor, y contaminan, Señor, este estado de paz y tranquilidad y santidad, Señor. Yo creo, Señor, en el nombre de Jesús. Yo creo en tu palabra, Señor, y los que estamos oyendo esta predicación lo creemos, que todo lo que está escrito, Señor, en esta Biblia, Señor, en la Santa Escritura que tú dejaste, vendrá, Señor, a cumplirse. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, Santo Padre. Nosotros volteamos a ver el Apocalipsis, Señor, y son misterios muy grandes que tenemos el deseo de poderlos discernir, Señor, pero es donde nosotros entendemos muchas veces que no tenemos el ministerio de llevar estas predicaciones del Apocalipsis, Señor. Nos has revelado, Señor, lo que nos tienes que revelar. Y nosotros no hablaremos nada conforme a la razón ni a la imaginación que engaña a la mente del hombre, Señor. Nosotros, si no hablas tú, nosotros no hablaremos. Aunque parezca muy humillante quedarte callado. Si tú no hablas, Padre, nosotros nos callaremos, Señor. Como lo hizo Jesucristo cuando fue al Calvario, Señor. Que lo golpeaban a estos soldados y Él se quedaba callado, Señor. Yo creo, Señor, que mandarás 7 ángeles, Señor, a las 7 iglesias, que yo sé, Padre, porque tú me revelaste, que estas 7 iglesias, Señor, son 7 edades en nuestra civilización. Y yo creo, Santo Padre, que estos ángeles, estos mensajeros ya vinieron a traernos tu mensaje y tu revelación, Señor, a reformar, Santo Padre, tu iglesia, Señor, que a veces se desvía o que se ha desviado, Santo Padre. Porque, Padre, hoy puedo decir algo, Señor. Pareciera ser que hay personas más, Señor, honestas en las cantinas que en tu iglesia. Que en las iglesias, Señor, que se han levantado, pareciera ser que encuentro personas con más devoción, Señor, y vocación en los lugares corrompidos, Señor, que en tu propia iglesia, Señor. Porque yo voy a las personas, Señor, que están en pecado y que no conocen tu palabra, Señor, y yo puedo ver niños desviados, Santo Padre. Puedo ver niños, Señor, que se dejan guiar con la luz que tú nos das, Señor, para poder transformarlos. Y cuando voy a las iglesias, Señor, veo hombres que están llenos de soberbia y luchando y peleando y debatiendo. Y yo conozco más de la palabra, yo sé esto más que tú, a mí Dios me cuida, con esta presunción, Santo Padre. Qué terrible es ver esto, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Santo Padre. Porque mejor hubiera sido no haber sabido. Yo he visto personas pecadoras, Señor, que me dicen, ¿para qué me acerco al Señor? ¿Para qué me acerco, hermano, a la iglesia si yo reconozco que vivo en pecado? Tienen más vergüenza, Señor. Estas personas demuestran más temor, Señor, que los propios hermanos, Señor. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos, Señor, a traer un avivamiento, Señor, a las naciones. Ayúdanos, Señor,
a poder ser instrumentos del Espíritu Santo para que podamos reformar, Señor, estas iglesias, para que podamos reformar, Señor, estas doctrinas que están siendo aquí razones humanas y lógicas, Santo Padre. Hoy te pido, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, por el grupo Palabra de Vida, Señor, por sus familias, Señor, por sus seres queridos, Santo Padre. Muestra tu misericordia, Señor, en nuestras vidas, Señor. Danos la paz y la sabiduría y revélanos tus misterios, porque de esos vivimos, Señor. Hoy te digo, Santo Padre, hoy te decimos, Señor, ¿de qué sirve que nosotros estemos parados en este planeta, Señor, si tú no estás con nosotros? Llénanos de ti, Señor, porque estamos dispuestos a llevar tu palabra, Señor, a donde tú quieras, Santo Padre. Pero llénanos de ti, Señor, sin medida, en el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Amén, hermanos. Fíjense, hermanos, esto lo digo mucho de testimonio. He visto casos muy graves, se da en la escasez de devoción hacia el Calvario, hermanos, hacia la santidad. Yo no me creo perfecto. Yo no me creo un hombre santo. Pero siempre me martillé al Espíritu Santo en mi corazón cuando estoy mal. Y créame, hermano, hermana, que eso es casi siempre. Aquí convivo con personas que tienen tienen delitos muy graves. Aquí predico, porque claro, la mayoría del tiempo me la paso predicándole a las personas, porque al parecer, pareciera ser que estoy conviviendo con ellos, pero estoy llevando palabra. Convivo con personas que vienen por delitos de secuestro, violación, pederastía, homicidio, delitos muy fuertes, hermanos. Personas que tienen un mal juicio para la sociedad. Personas que son denigradas y tienen etiquetas muy grandes para la sociedad y, ¿por qué no?, para las mismas, para los mismos cristianos. Convivo con estas personas, hermanos. Veo sus casos en el periódico y me doy cuenta, digo, oh, este hombre hizo algo muy grave, un delito muy grave. Hombres que han matado a sus familias, parricidio, feminicidios, hombres que han matado hijos y esposas. Y los veo vivos y yo digo, ¿por qué está vivo este hombre, Señor? Cometió un grave delito y cuando convivo con ellos, me doy cuenta que la inocencia que habita dentro de ellos es lo que los provoca a cometer tan bárbaros delitos, hermano. Óigalo bien. La inocencia que habita dentro de ellos es lo que los provoca a cometer tan bárbaros pecados. Van a decir, hermano Miguel, usted está loco. ¿Cómo que la inocencia de un hombre es la que lo hace matar a su hijo, matar a su esposa? ¿Cómo me puede decir esto, hermano Miguel? Hermano, hermana, si yo volteo y veo al hombre y digo que la maldad del hombre es la que lo hace cometer este pecado, me convierto en juez. Les voy a dar una justificación del por qué la inocencia. Imagínense a un bebé. Vamos a decir un bebé que apenas empieza a caminar, un muchachito de 2 años, vamos a decirlo.
Un niño de 2 años que está acostumbrado a tomar mamila, a un biberón, ¿verdad? Muy acostumbrado a la mamila, al biberón. Y este bebé empieza a caminar como un venadito, un potrillo, un venado de esos recién nacidos que apenas están dando pasitos, brincando. Y yo le quito ese biberón en su más, estado de hambre, en este momento en el cual su estómago le exige este alimento. Yo quito ese biberón de su mano, el bebé me va a observar, lo voy a poner a 2 metros de distancia en una mesa, me voy a sentar a un lado del biberón y cuando el bebé vaya caminando hacia el biberón, porque la hambre que le exige su organismo, ¿verdad?, le demanda que vaya por el biberón para que sea alimentado y saciado y complacido. Este bebé no tiene conciencia, hermanos, hermanas. Él solamente busca alimentarse. Él solamente busca ser satisfecho. Entonces yo me paro en medio del biberón, me siento en medio del biberón. El bebé no deja de voltear el biberón. En ese momento no le importa a su padre. En ese momento su estado de inconsciencia lo hace concentrarse solamente en satisfacer su hambre. Cuando yo detengo al bebé con una mano, el bebé va a estirar la mano, va a hacer berrinche, me va a pellizcar mi mano, aún siendo su padre, me va a morder la mano, se va a esforzar por tener este biberón. Él no va a medirse. Me va a rasguñar, me va a morder, me va a jalar, me va a empujar, pero él quiere su biberón. Ahora les voy a decir esto. Vamos a imaginar que ese bebé está igual de mente, que tiene esta mente, ¿verdad?, que está igual de inconsciencia en ese estado, que está igual de inmadurez y que está igual de inocencia. Pero ahora a este bebé le vamos a poner un cuerpo de un hombre de 2 metros, un hombre muy fornido, ¿verdad? Imagínense, un hombre espectacular, con una musculatura gigante, como estos grandes luchadores de las arenas. Pero le vamos a poner a este gran luchador la mente de ese bebé que busca tener este biberón. Entonces, si yo me paro en medio de este hombre con esta mente de bebé, va a querer tomar el biberón y va a hacer lo que sea para obtenerlo. Si yo me pongo en medio y este hombre con la mente de bebé tiene un cuchillo, me va a asesinar. Se le va a olvidar que soy su padre para poder satisfacer su necesidad. No es la maldad, hermano. Hermana, no es la maldad. Es la inocencia la que los hace tropezar. ¿Por qué la inocencia? Porque no tienen el conocimiento de tener un dominio propio. Claro, hermano, hay pecados que son cometidos por maldad, pero ¿por qué voy a juzgar a alguien que no tiene el discernimiento entre el bien y el mal? Un pecado que es cometido por maldad es aquel que conoce la verdad y decide ir a la maldad. No puedo juzgar a alguien que no tenga leyes morales dentro de su corazón. Hermanos, hermanas, esto es muy fuerte y es rechazado por muchas personas cuando lo digo o lo predico. Pero recuerda, hermano y hermana, que necesitamos la oscuridad del cielo en la noche para que las estrellas puedan brillar. Necesitamos la oscuridad para que la gracia de Dios pueda ser manifestada. Ayer le dije a un hermano, porque vemos muchas personas aquí con actitudes negativas, ¿verdad? Pero no son malos, son inocentes.
Porque Pablo dijo, ustedes juzguen a los de la iglesia y Dios se encargará de juzgar a los de afuera. Yo no estoy aquí para juzgar a los de afuera. Nosotros estamos aquí para juzgar a los de las iglesias con sabiduría. En 1 Corintios 5 lo dice. Si hemos de juzgar a los ángeles, Dios se encargará de los de afuera. Esa es una frontera muy grande, hermano y hermana, y no hay que atravesarla. No tenemos ni la autoridad ni el derecho de juzgar a las personas de afuera de la iglesia. Qué grande es esto, hermanos. Qué grande paz me da. Vean, hermanos, hermanas. Les voy a dar testimonio. Aquí en la iglesia, ¿verdad? No lo voy a hacer por jactancia, nada más como mero testimonio, porque no es mi naturaleza jactarme de lo que hago para la obra de Dios. Me gusta predicar. Me gusta ayudar. Muchas personas vienen aquí a mi celda para que yo les ayude económicamente, ¿verdad? No tengo mucho dinero, pero tengo lo suficiente para ellos, lo que Dios me da para poder compartir. Muchas personas vienen que no son cristianos, que no van a la iglesia, vienen y me buscan, hermano, aquí me dicen Chuy, ya les había platicado, hermano Chuy, yo aquí, no puedo usar mi nombre, ya lo saben, ¿verdad? Pero si Dios mediante, ya estando en el mundo exterior, si Él lo permite, ¿verdad? Mi nombre será oficialmente y legalmente lo haremos a Miguel Ruiz, porque Chuy, Jesús Becerra, murió. Este hombre, ¿verdad? Ya murió. Amén. Miguel Ruiz, ¿por qué me puse Miguel Ruiz? En verdad les voy a confesar, no lo sé, solamente vino así, ¿verdad? Usé el nombre de Miguel Ruiz no para mentir, sino para poder estar en las redes sociales y poder estar con este aparato y esta tecnología que se me fue permitida aquí en este lugar. Yo no podía usar mi verdadero nombre en este lugar. Entonces dije Miguel Ruiz, y por ahí me dijo una hermana, me dice, oiga hermano, dice, pues si Jesús, ¿verdad? Y Miguel Ruiz tienen una relación, los dos llevaban, tenían un cargo, eran comandantes ministeriales. Jesús es el comandante y líder ministerial de los hijos de Dios, y Miguel es el comandante en los arcángeles. Dice. Y ya le digo, pues no sé, hermana, pero esto así sucedió. Amén. Entonces, les había dado este testimonio. Entonces llegan los hermanos aquí, ¿verdad? Y me dicen, oiga, hermano Chuy, fíjese, bueno, los hermanos, no, las personas que no son cristianas, que no acuden a la iglesia, estos muchachitos que aparentan ser muy rebeldes y dicen muchas groserías y ay, hijos de Dios, cómo me sacan a veces de mi estado, pero Dios me ha dado mucha paciencia, y cuando veo sus travesuras, porque así las veo, digo, ay, Dios mío, ayúdalos a estos muchachos. Y Dios me pone ahí y les doy consejos, hey, no andes haciendo esto porque puede traerte esto como consecuencia. Entonces llegan aquí y me dicen estos muchachos que están fuera de la iglesia, hermano Chuy, me invita una galleta, me invita un pan, me invita una leche, vamos, vénganse, me los llevo a la máquina, les compro su pan, su leche, o sea, esto le estoy diciendo honestamente desde diario. Y por ahí oigo hermanos de la iglesia que me dicen, no, pues, ¿por qué les invitas a ellos? ¿Por qué les compras a ellos? Si ellos ni van a la iglesia. Y ahí andan armando rebelión entre 2, 3 cristianitos por ahí. Que no los juzgo más. Es testimonio que yo sé que el Padre les muestra porque ya les ha mostrado. Gracias a la palabra de Dios en las predicaciones. Y no, que el hermano Chuy, el pastor les está dando a los pecadores y a nosotros no nos da casi esto y el otro. Y una vez, una predicación en la cual hablamos del hijo pródigo, ¿verdad? En el que dice, el hijo se queja, el hijo que estaba en la casa se queja de que ¿por qué a
le matas un cordero, ¿verdad? Le haces una fiesta y le pones un anillo cuando se portó mal y anduvo malgastando la herencia, y yo que soy tu hijo y que he estado siempre a tu lado, no me has matado ni un cordero. Y le dice el padre, hijo, ¿qué te puedo decir? Esto es mera fiesta porque tu hermano ha vuelto, pero tú, mi hijo, tú reconoces y yo reconozco que todo te pertenece, aún mi vida. Eso es lo que les digo a los hermanos cuando vienen y me reclaman. Hermano Chuy, usted le compra a él y a nosotros no. Oye, ¿qué te pasa? Mi vida te pertenece y estoy dispuesta a darla por ti. Todo lo que tengo es tuyo. Estas personas vienen a la luz y por medio de esta ayuda o esta proporción que les damos económica, ellos son guiados, porque vamos a decir, Cristo alimentaba a las personas, ¿verdad? Y eso se usaba como un fundamento para poderles sembrar semillas. Amén. Entonces, hermano, hermana, vamos a proseguir. Esta predicación va a estar un poquito larga, ¿verdad? Por ahí estuve leyendo en el Génesis. Es algo referente a la creación, ¿verdad? Se los voy a compartir. Dice así. Génesis, vamos a poner 2, 4 y el corazón de la predicación va a ser el 5. Génesis 2, 4, 5. Génesis capítulo 2, versículo 4 y el corazón de la predicación es el versículo 5. Dice así. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados. El día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Y toda planta del campo antes que fuese en la tierra. Y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra. Fíjense, hermano, hermana, por favor, por favor. Génesis capítulo 2, el corazón, versículo 5. Y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra. Estamos escuchando en la palabra de Dios esta escritura donde dice que Dios estaba trabajando la tierra y tenía un proyecto de poner plantas antes de que existieran. O sea, Dios apenas estaba creando los ejércitos de los cielos. La tierra estaba desolada, no había plantas, no había hombre. Y Dios dice en la palabra, antes que fuese en la tierra y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra. Fíjense bien. Dios tenía un proyecto de que iba a hacer plantas. Dios tenía el proyecto de que iba a traer hombres a la tierra para que pudieran trabajar la tierra. Pero Él todavía no había hecho llover para poder crecer plantas. Amén. Ahí les va. Yo les voy a decir ahorita, hermanos. Es un ejemplo. Amén. Hermanos, una profetización. El Señor me ha revelado. Saldré de este penal e iré a predicar a las naciones del mundo. A ver, estoy parado en este momento en la cárcel. Estoy aquí en una celda predicándoles. Pero ya tengo el proyecto de salir y predicar y llevar avivamiento a las naciones. Esto estaba haciendo Dios. Dios estaba parado
Dios estaba profetizando y tenía el proyecto de poner plantas, poner hombres, hacer llover. Amén. Antes de que naciesen las plantas, antes de que el hombre viniera, porque el Señor no había hecho llover. Ahora sí, las plantas. Una planta. Jesucristo solía hablar en parábolas. Amén. Recuerden algo, hermanos. Necesito que esto se lo graben bien en sus mentes y lo guarden en su corazón. Todo fue creado por un propósito, hermanos. Todo fue creado por un propósito. La silla que usted tiene en su casa fue creada por un propósito. La mascota que usted tiene en su casa fue creada por un propósito. El árbol que está fuera de su casa fue creado por un propósito. Aún las hormigas que caminan en las esquinas de nuestras bardas, de nuestros hogares, estas hormiguitas, estas plantitas que a veces ignoramos, ¿verdad? Estas hierbas que ignoramos fueron creadas por un propósito, porque una hierba, por más pequeña que sea e ignorada, se convierte en alimento de un pequeño animal, una hormiga, un asquilín, no sé cómo los conozcan ustedes. Pero estas cosas las ignoramos. ¿Por qué las ignoramos? Porque hemos puesto nuestra vista en las cosas grandes, siendo que cuando en las cosas pequeñas se manifiestan las cosas grandes. Nuestra soberbia a veces nos ciega y nos hace voltear a ver que estamos preparados para recibir lo grande, siendo cuando lo pequeño nos habla más que las cosas grandes. Recuerden, hermanos, los últimos siempre serán los primeros y los primeros siempre serán los últimos. No ignoremos las cosas pequeñas. Amén. Les decía que un pájaro te puede predicar, solamente tienes que abrir tu ojo espiritual y poner atención. Voy a hablar de las plantas. Ahorita que está diciendo aquí el Señor en el Génesis, ¿verdad? Que antes de que toda planta naciese, Él ya tenía el proyecto, ¿verdad? Él tenía un proyecto porque lo dice aquí en la palabra. Él no habría hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra. Entonces, no había planta para que comiesen los animales. No había perros o mascotas para que vinieran a traer tranquilidad a sus dueños. Todo tiene un todo tiene un propósito, todo tiene un porqué fue creado. Aquí están los misterios de Dios, hermanos. Deténgase un momento y voltee a ver cualquier cosa insignificante que esté en su mesa. Un vaso, un plato. Esto fue creado para que yo pudiera introducir mis alimentos y poder comer. Este teléfono que estoy deteniendo en mi mano fue creado para que yo esté predicando en este momento. Todo lo que es creado, todo lo que ha sido creado, cuando usted tiene razón y está lleno del Espíritu Santo, todo fue creado para un propósito divino. Cuando usted no tiene el Espíritu Santo y usted está lejos de Dios, fue creado para un propósito egoísta. Recuérdelo bien, hermano, hermana. Todo tiene un propósito, pero depende de usted para qué lado lo lleve. Para la luz o para la oscuridad. Amén. Cuando usted lleva esto que fue creado para un propósito divino, usted recibe la gloria y la honra del Señor, porque dice en la palabra de Dios que va a ser levantado y glorificado con Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y claro, va a tener una recompensa que es la vida eterna. Dice por ahí un hermano, hermana, si usted sabe silbar, sílvale al Señor. Si usted sabe aplaudir, apláudale al Señor. Si usted sabe cantar, cántele al Señor. Si usted sabe hablar, háblele al Señor. Si sabe gritar, grítele al Señor. Si sabe jugar fútbol, juegue fútbol para el Señor. Amén. Porque yo no juzgo a los jugadores de fútbol, no juzgo a estas personas que llevan estos deportes, porque muchas personas dicen, no, hermano, que no se mezclen las cosas civiles con las cosas divinas. Claro que lo dice la Biblia. Pero si un futbolista fue creado es
para la gloria de Dios cuando este futbolista es cristiano, y los he visto, hermanos y hermanas. Los he visto en los mismos reality shows, hermanos y hermanas. Cuando veía estos reality shows, estos de las islas, de estas personas que están concursando por obtener una cantidad económica, yo decía, cuando veía eso, decía, Padre, quiero ver un cristiano que esté dentro de este reality show, queriendo sobrevivir y exaltarte. Hermano, hermana, testimonio real. El Señor lo mostraba y yo veía un cristiano en los reality shows, veía cristianos en los concursos, veía cristianos en los deportes, se hincaban y le daban el ejemplo a los demás. Todo fue creado para un propósito, más de nosotros. Depende para qué lado recarguemos ese propósito. Si para la gloria de Dios o para enaltecimiento propio, hermano y hermana. Entonces, yo veo a estos hermanos, estos futbolistas, ¿verdad? Los veo y cuando están jugando fútbol y llegan al campeonato y llegan y vencen y ganan la Copa Mundial y la final y se hacen campeones, cuando les ponen el micrófono en la boca, ¿verdad? A estos futbolistas que fueron campeones, que son cristianos y conocen la palabra de Dios, dicen, gracias a Dios hemos ganado. Esto es ser cristiano, hermano, poder ver el para qué y el por qué de cada cual cosa, hermano y hermana. Esta predicación es tan grande y está tan extendida lo que fue creado por un propósito. El Señor ya tenía un proyecto, o sea, el Señor ya estaba en la fundación del mundo antes del Génesis y Él ya sabía que Cristiano Ronaldo, que León Messi, que estos grandes jugadores o estas personas que son cristianos y juegan fútbol iban a existir. El Señor ya tenía este proyecto, hermano, hermana. Él sabía el futuro. Y muchas veces nosotros juzgamos el futuro del cual el Señor ya tenía conocimiento que acontecería. Esto está muy mal, hermano y hermana. Apartémonos de esos pensamientos. Los exhorto a que nos apartemos de los pensamientos de juicio. Fíjense, hermano y hermana. Toda planta del campo y todo antes de existir, Dios ya tenía el plan para eso. Y tomen algo en cuenta, hermano y hermana. Algo siempre depende de algo hasta que llegan al Creador. Recuérdenlo bien. Algo depende de algo. Las plantas dependen de la lluvia para crecer, para nacer, hermano y hermana. Para vivir, para existir. ¿Y para qué existe una planta? Porque es el único fin por el cual fue creada. Pero ahí les va, hermano y hermana, una planta, una hierba que parece ser insignificante, nos da un ejemplo muy grande. Vean, una planta a la cual ignoramos nosotros a veces, o un asquilín, una hormiga, una abeja, una mosca, a la cual nosotros ignoramos, vienen a darnos los ejemplos grandes, hermano y hermana. ¿Cuál es el ejemplo grande que les voy a decir? Ellos se someten a la voluntad del Padre. Actúan de una manera perfecta por la cual fueron creados. Yo no he visto una abeja yendo al excremento de las vacas ni de los animales a alimentarse. Yo no he visto una mosca yendo a las flores a alimentarse de su polen. Ellos obedecen a su naturaleza, hermano y hermana. Ahora les pregunto, ¿cuál es su naturaleza? O vamos a la miel o vamos al excremento. Duro, pero este es el ejemplo que Dios me revela para darles. ¿Cuál es nuestra naturaleza? O vamos a la palabra de Dios o vamos al desperdicio. Amén. Cada quien obedece a su naturaleza. Están más sometidos que nosotros. Estos son los soldados que hablan en el Génesis 2:1. Dice así: fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos.
fueron acabados, pues el cielo y la tierra y todo el ejército de ellos. Estamos hablando de soldados sometidos a su comandante, a Jesucristo, aquel que los reclutó para que se sometieran. Y estamos hablando de estas cosas insignificantes que no volteamos a ver: animales, plantas, astros, estrellas, soles, planetas, lluvias, tierras, rocas, agua. Todo esto da testimonio de la creación de Dios y de su voluntad de Dios, pero no los volteamos a ver. Fíjense, una planta fue creada por un propósito. Se sometió como un gran soldado porque ella prefirió salir de la semilla para poder vivir. Hermano, hermana, nosotros estamos en semillas, pero cuando llega el Señor y se manifiesta, nosotros salimos de la semilla por medio de la muerte, igual que la planta, hermano y hermana. Una planta no podía vivir si no salía de la semilla por medio de la muerte. Qué obediente es esta planta, qué obediente es esta naturaleza. Esta planta, por medio de la muerte, hermano, usted por medio de la muerte, usted puede contemplar el único motivo de su existencia. Pero primero tenemos que morir. Si no, no vamos a dar fruto ni vamos a tener un motivo de existencia. No vamos a dar frutos. No vamos a saber para qué venimos. Pero les hago la pregunta, hermanos. ¿Qué es lo que ustedes se imaginan? ¿Qué es lo que Dios les quiere mostrar? Dios no necesita del agua para hacer crecer una planta si Él quiere. Él solo necesita de su poder para darle vida, de su misericordia. Dios no necesita de un estudio de teología. Dios no necesita de que usted se meta a estudiar esta teología sistemática y hacerse un gran erudito de la palabra de Dios. Dios necesita de su poder y usted también necesita del poder para que usted pueda crecer. Me dicen por ahí muchas personas: no, hermano, es que la teología sistemática y esto y que aquello y el otro, que yo he estudiado esto y que tengo PhD y tengo este certificado de teología y esto, y me empiezan a decir tantas cosas. O sea, nosotros no necesitamos del agua. Si fuéramos plantas no necesitamos del agua para poder crecer. Solamente necesitamos del poder de Dios, hermano y hermana. Pero ahí les va. No digo que el estudio es malo, ¿verdad? No digo que la planta, ¿verdad? No necesite del agua, porque podría crear una pereza a su desarrollo en sabiduría. Igual para usted. No me va a decir: no, el hermano Miguel dice que ya no estudiamos la Biblia, que el Señor nos va a iluminar y nos va a llenar de palabra. No, hermano. La palabra de Dios y la lluvia para las plantas se necesitan para que no se vaya a crear una pereza en nuestro desarrollo de sabiduría, de crecimiento. Y Dios creó un ciclo, recuérdenlo, y nosotros lo tenemos que respetar. Un ciclo que se convierte en una ley genuina, inquebrantable. Es una ley natural. Y esto es para que seamos entrenados y con esfuerzos luchemos para salir de la semilla. Hermano, hermana, les voy a dar un ejemplo muy grande. Una mariposa, antes de ser mariposa, es oruga. Esta mariposa, para poder ser, esta oruga, para poder ser mariposa, necesita ella misma hacer un capullo. Ella misma necesita venir a construir este capullo en el cual esta oruga se introduce para poder transformarse.
por medio de una metamorfosis en una mariposa. Esto es lo que estamos haciendo nosotros aquí en este andar en la tierra. Nosotros estamos dentro de este capullo, transformándonos. Pero ahí les va, hermano y hermana. Esta oruga está dentro de este capullo, pero nada más se convierte en mariposa ya. No, tiene que luchar para romper después este capullo. Si esta oruga ya convertida en mariposa no rompe este capullo, no sobrevivirá. Esta oruga tiene que romper todo este sistema para poder ser una mariposa. La semilla tiene que romper esa cáscara para poder manifestar el único motivo de nuestra existencia. Tenemos que romper los deseos de la carne para poder manifestar nuestro único motivo de existencia. Porque para la cáscara no es la promesa, hermano, es para el espíritu. Una oruga luchando por salir de su capullo para poder volar, para poder vivir, hermano y hermana. Qué hermoso es esto, hermano, hermana. Hace una hora no tenía que predicar. Hace una hora no sabía qué hablar. Hace una hora estaba frustrado porque no tenía la palabra que tenía que traerles. Qué grande es esto cuando el Señor viene y tiene misericordia y te hace hablar para que ustedes puedan ser edificados. Una planta nace, hermano y hermana. Y dentro de ese terreno, cuando esa planta nace, hay más plantas. Imaginen un bosque. Unas que dan frutos y otras que no dan frutos, hermano y hermana. Mas, sin embargo, dejan algo o sirven para algo. Los pecadores, como les dicen los hermanos, las personas del mundo, sirven para algo, hermano y hermana. Sirven para algo porque dejan algo. Recuerden que el pueblo de Egipto les dieron las joyas y vestimenta a los hijos de Dios. Recuerden que el pueblo de Egipto, cuando el pueblo de Dios fue liberado, mostraron su favor hacia ellos y les dieron joyas y les dieron prendas para vestir. Les dieron regalos. Recuerden que los egipcios nos traen regalos, hermanos. Recuerden, hermanos, si nosotros somos personas con gratitud, somos personas que sabemos ser agradecidas. Los recibimos con amor y oramos por ellos y les decimos gracias, Dios te bendiga. En un bosque hay muchas plantas, hermano y hermana. Infinidad de diferentes tipos de especies. Hay plantas carnívoras, hay plantas de sombra, hay plantas de luz, de sol. Pero ahí les va, hermano. Una planta de sol que cree que será levantada grande y fuerte como un árbol gigante, empieza a ser opacada por la sombra de un montón de árboles que ya están a su alrededor. Una planta que nace en el bosque, que es de sol, hermanos. Sin la luz del sol no sobrevivirá. Ha nacido en el bosque, pero hay árboles más grandes que opacan la luz del sol y no puede llegar a ellas. ¿Qué pensamos nosotros? No, pues va a morir. Va a morir esa planta si es de sol y le están dando sombra a los demás árboles. Va a morir esa planta, hermano Miguel. A ver, dime, hermano Miguel, ¿por qué creció esa planta de sol bajo la sombra si Dios sabía que iba a morir? Me van a preguntar. Esa planta no necesita lluvia ni sol para poder crecer. Necesita el poder de Dios, se los repito.
Nosotros no necesitamos de nada para poder crecer. Necesitamos el poder de Dios. Basta con su misericordia. Esta planta de sol crece bajo la sombra de los árboles y empieza a decepcionarse y a decir, ¿para qué me hicieron de sol si nací en la sombra? Esa planta se empieza a marchitar, obvio. Se hace más pequeña, más amarilla. Ustedes ya saben, cuando una planta no recibe luz del sol se hace pequeña, se hace amarilla, no crece. ¿Pero por qué no crece? ¿Por qué no crece un hermano? A causa de sus pensamientos, de su negatividad. No, pues que este me estorba, que fulano me está estorbando para yo crecer. Gracias, Señor. Nadie le estorba, hermano, hermana. Usted está donde debe de estar. Y lo que lo va a hacer crecer es el poder de Dios, no las posibilidades que le pueda ofrecer a alguien más. Pero una planta que es alcanzada por la misericordia de Dios, el poder de Dios, comienza a mutar, comienza a transformarse, a resistir, comienza a darse cuenta que esa es su única opción de sobrevivir, la sombra, hermano y hermana. Cuando yo recién caí a la cárcel, estaba tan triste, estaba tan mal. Era una planta de sol que estaba en la sombra, hermano y hermana. Y yo exigía el sol, quiero estar en el sol, estoy muriendo. Pero ¿qué pasó, hermano y hermana? ¿Usted dónde se encuentra ahorita? Que está exigiendo algo que usted cree que es para usted. Usted puede estar en la sombra en este momento, pero ¿qué cree, hermano y hermana? Dios le está dando la opción de vivir por medio de su poder y su misericordia. Tome solamente todo lo que le rodea y no reneguemos. Aprovechemos la sombra de esos árboles, la lluvia, la poca luz que puede recibir, la noche y las propiedades de la tierra para poder vivir. Y luche por la voz, por obedecer la voz que le dice dentro de su corazón a usted y a esa planta, no te rindas. Pelea aunque parezca que no hay posibilidades de vida para ti. Pelea, planta, pelea, hermano. Aunque seas humillada por esos árboles gigantes que Dios también creó. Y el Espíritu dentro de cada uno de ustedes y de esta planta decidirá obedecerlo. Y su naturaleza antigua morirá y ella se convertirá en una planta de sombra, hermano y hermana. Y usted se convertirá en una planta de sombra. Eso es lo que me pasó a mí. Eso es lo que le pasa a muchos hermanos. Buscamos tener algo que no es para nosotros. Hermano, yo nací para ser futbolista. Hermano, yo nací para estar en tal lado. Hermano, yo nací para poder estar allá. Hermano, yo nací para ser libre. Pero cuando me doy cuenta que esta es la voluntad de Dios, que estén estos árboles, que esté esta sombra cubriéndome y tapándome, impidiendo que yo sea feliz, aparentemente en la tierra, recibiendo la luz, digo, basta, basta, me aferro a lo que tú me diste. Si estoy bajo estos árboles, si estoy bajo esta sombra, es porque tú así lo decidiste. Voy a aprovechar lo que tengo a mi alrededor para poder crecer. Voy a aprovechar tus misericordias y te daré gracias. Porque para el mundo son pequeñas, pero para mí son grandes porque me han hecho sobrevivir. Acepten su estado, hermano y hermana. Esa planta va a aceptar su estado. Su naturaleza va a cambiar, hermano y hermana, y usted va a empezar a florecer. Y créame que esa planta y usted serán más hermosas que los árboles gigantes, porque se convierte en un hermoso panorama para las especies que caminan en la tierra. Se convierte en un sustentador
y alimenta algunas especies que existen también. Usted comienza a dar frutos, alimento, y al mismo tiempo usted será bendecido, y esa planta será bendecida por aquellos que reciben la provisión que usted les ofrece. Yo puedo estar en la cárcel, hermano, hermana, pero somos bendecidos cuando damos provisión a los demás, aún en medio de la oscuridad, en la sombra. Esto es grande, hermano, hermana. Miren, aceptemos lo que Dios nos ha dado. No fijemos nuestra mirada en las cosas que nosotros deseamos. Porque si Dios me puso abajo de todos estos grandes árboles, con esta poca luz, yo la voy a aprovechar. Y yo sé que voy a mutar y vamos a ser transformados. Y nuestra labor, nuestro desempeño, será aplaudido, hermano, hermana, por la creación. Los amo en verdad, hermano, hermana. Esta predicación proviene del reino de los cielos, porque es revelación. Los amo, Grupo Palabra de Vida. A todo aquel que escuche esta prédica, recuerden, abraza lo que está enfrente de ti, porque lo que está enfrente de ti es Dios. No busques lo que está lejos de ti, porque si estuviera cerca de ti, te perteneciera. Lo que te pertenece es lo que Dios te ha dado. Y créeme que no harás ningún esfuerzo para obtenerlo. Vendrá por añadidura. Dios los bendiga, mis hermanos. Siervo indigno, Miguel Ruiz, para las naciones. Desde el reclusorio, desde la cárcel, desde la sombra, en México. Dios los bendiga.